Shalom, shalom familia de Colectivo 7, les mandamos un abrazo, espero que estén disfrutando estos días. El día de hoy no tuvimos Shabbat ni Parashá de forma presencial, sin embargo estamos haciendo esta transmisión para que no se pierdan ustedes la porción de esta semana. Espero que hayan tenido un tiempo para poder recibir el día de reposo en su casa. Declaren bendición sobre su esposa, sobre sus hijos, que nadie se quede sin recibir bendición esta hermosa noche. Así que estamos tomando unos minutos ahora para estudiar brevemente esta porción semanal, que es la porción ya número 25. La porción número 25 se llama Tzap, está apareciendo ahí en la pantalla, Tzap, que significa ordena. Este título deriva, por supuesto, del versículo correspondiente a la porción semanal. En un momento más lo vamos a ver. Tzap significa ordena. Y los pasajes correspondientes a leer esta semana es Vayikra o Levítico, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 8, versículo 36. Posteriormente, en los profetas vamos a leer Ezequiel, capítulo 36, del versículo 16 al versículo 38. Y por último, el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 47 al 56. Están en la pantalla los versículos para que ustedes puedan anotarlos. Tomen nota, simplemente quiero tomar unos minutos ahora para tomar una enseñanza hermosa. Recuerden que el propósito de este ciclo de estudios de la Torá es encontrar las sombras del Mesías, Yeshua, encontrar las pistas, cómo desde la Torá está plasmada ahí estas pistas de nuestro bendito Salvador. Y vamos por favor al pasaje inicial de esta porción que es Levítico o Vayikra capítulo 6. Vamos ahora al versículo 8. Quiero leer el versículo 8 y el versículo 9 si tienen ahí en su Biblia. Y si no, va a aparecer en la pantalla el versículo. Dice así: entonces el Señor le dijo a Moisés, versículo 9, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto mismo permanecerá sobre el fuego, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar ha de mantenerse encendido en él. Estos dos versículos serán suficientes para que podamos meditar en ellos esta noche. Como saben, no nos es posible estudiar todos los versículos de la Parashá, nos tomaría demasiado tiempo. Sin embargo, durante la semana que viene, como saben, cada mañana enviamos un devocional relacionado con los pasajes y las lecturas correspondientes de esta parashá. Entonces, ahí en el chat de Colectivo General, ahí estamos mandando los devocionales con los pasajes relacionados. Así que en este momento que estamos estudiando este pasaje, la porción Saf, estamos viendo que está hablando, dice este hermoso versículo 9, ordena a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. Una vez más, como vimos la semana pasada, se nos va a hablar de los sacrificios.
Si ustedes recuerdan lo que vimos la semana anterior en la porción llamada Vayikra, como se llama el libro Levítico, comenzamos hablando de los sacrificios. Solo que a diferencia de esta semana, que también se va a hablar de los sacrificios, ahora se va a ir a lo específico. ¿Qué estoy diciendo? La diferencia es que la semana pasada solamente se da un nombramiento o los aspectos generales, al menos se clasifican 5 categorías generales de los sacrificios, y ahora en esta porción se nos va a hablar de esos sacrificios y en específico cómo es que se tienen que realizar. ¿A quién se los tiene que decir Dios? ¿A quién les da esa instrucción? A los sacerdotes, porque ellos eran los únicos que podían realizar los sacrificios. Es decir, el pueblo traía sus animalitos, traía sus ofrendas y se las entregaban a los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que tener todo el conocimiento, tenían que llevar al pie de la letra todas estas instrucciones sobre cómo realizar, qué tipo de sacrificio se tenía que realizar debido o derivado de la situación de las personas. Cada persona traía una situación diferente, ¿no? Si ustedes recuerdan, la semana pasada, hablando de los korbanot, korbanot son los sacrificios, corbán es sacrificio, hablamos de ofrendas de animales e incluso hasta comida. Hablamos, por ejemplo, del holocausto, el olá, que significa una ascensión, es decir, ese humo subía, se levantaba, y eso era un holocausto donde el animal se consumía por completo, y eso es conocido como el olá. Mencionamos ese sacrificio de al menos en un aspecto general. Hablamos del minjá, que está relacionado con la ofrenda de comida. Hablamos de la ofrenda de paz, eshlamim, hatat, ofrenda por el pecado, y asham, ofrenda por la culpa, y miluim es ofrenda de consagración. Al menos estas categorías las tenemos ubicadas. Espero que nos dé tiempo en algún momento poder especificar y ser muy claros con cada uno de estos sacrificios, pero al menos en esta porción podemos encontrar a detalle algunas especificaciones que Dios le da a los sacerdotes. Si bien la semana pasada en la porción Vayikra, Dios da los aspectos generales para que todo el pueblo conozca y sepa sobre los sacrificios, pero ahora va a lo específico para quienes lo iban a realizar, es decir, los sacerdotes. Entonces, podríamos establecer en este momento que esta porción es un manual para los sacerdotes sobre cómo realizar los sacrificios. Va a aparecer ahí en la pantalla, anoten esto. Esta porción es un manual, esta porción de Saf es un manual para ¿quién? Para los sacerdotes, sobre cómo realizar los sacrificios. Esto es interesante porque comienza hablando, este capítulo 6 comenzó hablándonos sobre la ley del holocausto. Y si tú no estás familiarizado, no te preocupes. Vamos a recordar cuál es la ley del holocausto. Precisamente desde el libro de Éxodo, el Eterno ya había mencionado, ya había ordenado un holocausto, escúchame, un holocausto diario 2 veces al día. Es decir, son 2 holocaustos durante el día que se tenían que presentar. Esta es la ley del holocausto, y vamos a recordar que, en qué capítulo está de Éxodo. Es capítulo 29 de Éxodo, si lo buscas, y si no va a aparecer en la pantalla. En Éxodo capítulo 29, versículo 38, aparece el mandato de parte de Dios sobre la ley del holocausto. Presten mucha atención, porque solamente de esto vamos a extraer una enseñanza relacionada con nuestro bendito Salvador, cómo se relaciona con nosotros. Dice aquí el versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos, dice ahí, 2 corderos de un año cada día.
2 corderos de un año cada día, es decir, diariamente se tenían que presentar 2 corderos. Escuchen, ¿en qué momento tenían que hacer? Dice continuamente, versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos, fíjense, por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Versículo 40, y ofrecerás, dice esta versión, 2.2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido, y para la libación 1 litro de vino con un cordero. Ofrecerás el otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, como aroma agradable, como ofrenda encendida al Señor. Ahora no pierdas de vista el versículo 42, dice lo siguiente: será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Espectacular. Este holocausto, la ley del holocausto tiene que ver con que los sacerdotes tenían que presentar 2 corderos diariamente de un año. Uno lo presentaban en la mañana, es decir, lo sacrificaban en la mañana, y otro, el segundo cordero, lo sacrificaban al atardecer. ¿Saben cómo se llama este sacrificio? Como dice aquí, sacrificio continuo, como menciona en este versículo. Continuamente, dice, lo presentarás, dice como aroma agradable, una ofrenda encendida, dice, es un holocausto continuo por las generaciones. Esa frase holocausto continuo que aparece en el versículo 42 es la palabra corbán. Recuerden que corbán es sacrificio, y tamid, corbán con cada kilo, tamid con D de dedo al final. Corbán, tamid, ¿saben el significado? Es el sacrificio perpetuo. Aquí en español nos pusieron el holocausto continuo, pero en realidad está hablando de un sacrificio perpetuo, e incluso puede utilizarse la palabra eterna. ¿Me explico? El holocausto o el sacrificio eterno o el sacrificio perpetuo, de generación en generación. Entonces no olviden, esto era siempre, era todos los días. Todos los días, en la mañana un cordero y en la tarde otro cordero. Esto es a diferencia del resto de los sacrificios que las personas traían por N situación, por cualquier situación, por pecado, por culpa, por gratitud, que presentaban al Señor. Estos son de una manera distinta. Entonces podemos decir que este tiene que ver con el Corbán Tamid, el holocausto continuo, el sacrificio perpetuo. Ahora dice que es en la mañana, y dado lo que los comentaristas mencionan, los eruditos dicen, de acuerdo a lo que se hacía en el templo, tanto en el primero como en el segundo, se menciona que el cordero de la mañana, va a aparecer ahí en la pantalla, el cordero de la mañana se ofrecía a las 9 de la mañana. ¿A qué hora se ofrecía el primer corderito de un año? A las 9 de la mañana, es decir, en el horario de la Biblia, la hora tercera. Y precisamente el cordero de la tarde se ofrecía, también va a aparecer ahí en su pantalla, se ofrecía a las 3 de la tarde, es decir, la hora novena. Esa es la hora bíblica. Interesante. El primer cordero se sacrificaba a las 9 de la mañana, el segundo cordero se sacrificaba a las 3 de la tarde. Y es aquí donde tomamos ahora la enseñanza, porque maravillosamente, no es curioso, no es casualidad, porque esto es parte del plan de Dios, que maravillosamente se iba a relacionar con nuestro bendito Salvador Yeshua, el Cordero de Dios. Porque de acuerdo a los evangelios, cuando leemos los evangelios, se nos menciona que Yeshua, nuestro bendito Salvador, el Mesías, fue crucificado a las 9 de la mañana. Y no es un dato que deba de pasar de forma
insignificante, sino que tiene gran relevancia, porque ahora ustedes saben por qué Yeshua tenía que ser sacrificado a las 9 de la mañana. Porque Él iba a cumplir el holocausto continuo, el sacrificio perpetuo. Y ustedes van a entender ahora por qué es importante este sacrificio perpetuo. En un momento más lo voy a explicar. Porque el Eterno había ordenado este sacrificio perpetuo, 2 corderos de un año diariamente, uno por la mañana, 9 de la mañana, y el otro a las 3 de la tarde. Yeshua es crucificado a las 9 de la mañana. Y después de una gran agonía, ¿saben ustedes lo que pasó después de una gran agonía, después de estar en la cruz, nuestro bendito Salvador? Yeshua muere a las 3 de la tarde, cumpliendo este sacrificio perpetuo, cumpliendo este sacrificio como el Cordero de Dios. Entonces, hasta con estos detalles, Yeshua, nuestro Salvador, él cumple y muere y es crucificado a las 9 de la mañana y muere a las 3 de la tarde, justo en las mismas horas donde se realizaba el Corbán Tamid, el sacrificio perpetuo, o como dice esta Biblia, el holocausto continuo. Ahora préstenme atención, porque hay un dato más que quiero agregar a todo esto. Es que este sacrificio, que es perpetuo, es mencionado incluso en el templo mesiánico. ¿Qué significa esto, pastor, que estás diciendo? Bueno, cuando Yeshua regrese, ustedes saben que Yeshua va a regresar. Y cuando se instauren nuevamente los sacrificios y haya nuevamente un templo donde surja y se adore al Eterno y se lleve la adoración y los sacrificios, bueno, por supuesto que si se instauran los sacrificios, el holocausto o el Corbán Tamid, el sacrificio perpetuo, por supuesto que también va a ser instaurado. Pastor, ¿y dónde dice eso? El profeta Ezequiel precisamente va a mencionar acerca de los sacrificios. Y el profeta Ezequiel menciona específicamente este que estamos aprendiendo hoy. El Corbán Tamid, el sacrificio perpetuo, es mencionado por el profeta Ezequiel. Búscanlo ahí en su Biblia, léanlo en la pantalla, Ezequiel 46, versículo 13 al 15. Ezequiel 46, versículo 13 al 15 dice lo siguiente. En esta versión que estoy leyendo es NBLA, Nueva Biblia de las Américas. Dice lo siguiente, solo que tiene la letra muy pequeña, entonces voy a tratar de darle lectura. Dice el versículo 13, cada día ofrecerás un cordero de un año. ¿A qué se está refiriendo? Cada día ofrecerás un cordero de un año, y ustedes ya saben a qué sacrificio se está refiriendo, el mismo que acabamos de leer en Levítico y que Dios había ordenado incluso desde Éxodo 29. Y dice, sin defecto para holocausto al Señor. Y escuchen esta frase, mañana tras mañana lo ofrecerás. Mañana tras mañana lo ofrecerás. También, versículo 14, cada mañana ofrecerás con él una ofrenda de cereal, unos 5 litros de aceite para humedecer la flor de orina. Es la ofrenda continua de cereal al Señor como ordenanza, escuchen esta frase, como ordenanza perpetua. Ustedes me han escuchado decir que cuando la Biblia habla de algo perpetuo, es que es algo perpetuo. Y este es un sacrificio perpetuo. Entonces, aquí Ezequiel está hablando de que cuando se instauren, está hablando del tiempo del Mesías, cuando Él regrese y se instauren los sacrificios, porque va a haber un templo, y entonces el sacrificio perpetuo se va a instaurar y cada mañana se va a realizar este sacrificio, un cordero de un año. Entonces, estoy tirando varias ideas equivocadas, argumentos equivocados que algunos cristianos piensan sobre que el sacrificio ya abolió todos los sacrificios. Eso es incorrecto, porque estamos leyendo a Ezequiel y el profeta está hablando del futuro mesiánico, del reino mesiánico y cómo va a ser esa adoración en el templo. Y la adoración en el templo incluye nuevamente los sacrificios. Entonces dice el versículo 15, ofrecerán pues el cordero, la ofrenda de cereal y el aceite, mañana tras mañana como un holocausto
continuo. ¿De qué está hablando el profeta Ezequiel? Corban Tamid, el sacrificio perpetuo, el holocausto continuo, el que Dios ordenó. Pero ahora no sé si ustedes se dieron cuenta de un pequeño detalle que solamente menciona el de la mañana. Dice cada mañana, dice esta versión, mañana tras mañana. No menciona el de la tarde. Y aquí hay un dato interesante. ¿Por qué es interesante? Porque en la era mesiánica, va a aparecer en la pantalla, anoten esto, en la era mesiánica, es decir, cuando Yeshua venga, solo se ofrecerá el Corban Tamid, es decir, el sacrificio perpetuo, pero solamente el de la mañana. Ya sabemos a qué horas, a las 9 de la mañana, solamente ese. ¿Y por qué el de la tarde ya no? El de las 3 de la tarde, ¿por qué ya no? El de la tarde, ¿qué pasó con ese? ¿Por qué Ezequiel ya no lo menciona? Bueno, puede haber diferentes razones, puede haber diferentes motivos, definitivamente sí los hay, pero una de las razones más fuertes o argumentos más fuertes es que la razón para esto puede ser que la hora en la que Yeshua murió, si ustedes recuerdan, Yeshua muere en la tarde, Yeshua muere a las 3 de la tarde, a la misma hora del sacrificio de la tarde. ¿Qué significa eso, pastor? Que en el futuro solamente habrá el sacrificio perpetuo de la mañana porque el de la tarde Yeshua lo cumplió, Yeshua lo llevó a cumplimiento. Por eso es que ya no se menciona más en el futuro, solo habrá sacrificio de la mañana. Ya no es necesario, ya no será necesario el sacrificio de la tarde porque Yeshua murió en el sacrificio de la tarde a las 3 de la tarde. Así que anoten esto, de la misma manera en que este Corban Tamid se presentaba continuamente, el sacrificio de Yeshua permanece en el altar del cielo, en el templo celestial, por lo cual su expiación no expira. Vamos a dejar un momento ahí esta imagen para que puedan anotar esto. Vamos a digerir esta información porque esto es muy importante. Estamos hablando del sacrificio perpetuo, el Corban Tamid. Estamos hablando de esta ley del holocausto. El Torat Olá está hablando de esta instrucción de cómo tiene que ser llevado este sacrificio diario de 2 corderos, uno en la mañana, uno en la tarde, cómo Yeshua lo cumple al morir en la cruz, al ser crucificado a las 9 de la mañana y morir a las 3 de la tarde. Él está cumpliendo con este sacrificio perpetuo. ¿Y por qué es importante entender que Yeshua está cumpliendo con todo esto? Porque así como el sacrificio de estos animalitos se presentaba de continuo, todos los días, de continuo se presentaba este sacrificio para expiación de los pecados del pueblo, bueno, de la misma manera, como me han escuchado decir semanas anteriores, ustedes saben que Yeshua, como sacerdote, no del templo terrenal, sino Yeshua como sacerdote del templo celestial, su sacrificio permanece en el altar del cielo. Y es decir, que no expira. El sacrificio que Yeshua hizo en la cruz es un sacrificio que no tiene expiración. Hasta este momento sigue trayendo expiación de pecado. Hasta este momento sigue habiendo perdón de pecados. Hasta este momento podemos saber que su sangre nos limpia de todo pecado, porque su sacrificio sigue vigente en el altar del cielo. Así como lo que hacían en la tierra los sacerdotes de continuo, así el sacrificio de Yeshua de continuo está en el altar del cielo, ofreciéndonos expiación por nuestros pecados. Escuchen lo que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 9. Léanlo conmigo, Hebreos 9.
en el versículo 25 y 26 en relación a esto que estoy mencionando del sacrificio de Yeshua y cómo está vigente su sacrificio de continuo en el altar celestial. ¿En qué nos beneficia eso? En que nosotros hasta el día de hoy podemos obtener expiación, perdón por nuestros pecados. Y dice el capítulo 9, versículo 25 y 26 de Hebreos, dice lo siguiente: y no para ofrecerse a sí mismo, está hablando de Yeshua, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. No, estamos entendiendo eso. Como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y aquí en la tierra lo tenían que hacer ellos de continuo, y una vez al año, en el día de Yom Kippur, lo tenían que enfatizar. Y luego el versículo 26, de otra manera, 9:26 de Hebreos, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, escuchen esto, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Qué hermoso versículo. El sacrificio de Jesús se manifestó para destruir el pecado. Ese sacrificio permanece vigente en el altar del cielo y nos trae perdón. Su sangre nos sigue limpiando y trayendo perdón. Por supuesto que esto nos debe de hacer reflexionar, y con esto voy a terminar, con este último versículo. Esto nos debe hacer reflexionar de entrada que Yeshua cumplió con este sacrificio. Y este sacrificio nos habla de que sigue vigente hasta este momento, sigue trayendo expiación. Es decir, hagamos uso de este sacrificio, estemos a cuentas con Dios, sobre todo ya que hemos comenzado nuestro camino hacia la Pascua, hacia Pesaj. El próximo 23 de abril estaremos celebrando Pesaj aquí en la comunidad. Estaremos conmemorando el sacrificio de nuestro bendito Salvador, pero no es llegar por llegar a ese día. Necesitamos una preparación, necesitamos que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado, pero para que podamos ser limpios de todo pecado, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan es uno de los últimos libros de la Biblia. Y dice el capítulo 1, el versículo 7, el cual es muy pequeño este capítulo. Dice, pero si andamos en la luz, luz con mayúscula, porque está refiriéndose al Señor, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, quienes están en la luz pueden tener comunión unos con otros. Esto es importante. Quienes no tienen comunión unos con otros es una persona que no está en la luz. Mucha atención con esto, porque definitivamente Dios nos ha llamado a ser personas que nos relacionemos con los demás. Más allá de nuestra personalidad, más allá de nuestro temperamento, más allá de nuestro carácter, la Escritura dice que si estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros. Hay una relación, hay una interacción entre unos. Esta es una característica la que está mencionando aquí el apóstol Juan. Dice aquí, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y escuchen esta frase, y la sangre de Jesús, ¿cuál sangre? La que Él derramó en ese sacrificio, que ahora sabemos que es un sacrificio perpetuo. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De cuáles pecados nos limpia la sangre de Jesús? La sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Es lo único que nos puede limpiar de todo pecado. Gracias a ese sacrificio, y que permanece hasta este momento, en el altar, esa sangre, es que podemos ser limpios de todo pecado. Luego dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, porque los hay, algunos piensan así, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es cierto. Nadie puede decir que no ha pecado, nadie puede decir que no tiene pecado, dice el apóstol Juan. Dice el versículo 9, si confesamos
esta es la parte importante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados para que podamos tener acceso a ese sacrificio y que traiga limpieza de pecado. Confesar nuestros pecados, ¿a quién? Confiese sus pecados a Dios, póngase a cuentas con Dios. Esta es una temporada de empezar a ponernos a cuentas. Y se abre el compás de tiempo donde necesitamos prepararnos rumbo a Pesaj, rumbo a Pascua, para llegar y sentarnos a la mesa del Señor de manera digna, de manera grata delante del Señor. Esto es muy, muy importante. Y no piense, como dice aquí el apóstol Juan, no tengo pecado, dice el apóstol Juan. Nos hacemos mentirosos y nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no tenemos pecado. Hay que examinarnos, hay que evaluarnos. Ahora con la garantía de que la sangre de Jesús es lo único que nos puede limpiar de todo pecado, siempre y cuando confesemos nuestros pecados. Amada familia, les dejo disfrutar de su viernes. Aprovechen a su familia, bendigan a sus hijos. Recuerden que el día de mañana tenemos una actividad. Sean puntuales, estarán llegando las personas a las 10 de la mañana y vamos a tener aquí un tiempo para orar por las personas y poder entregar estas despensas que ustedes nos hicieron favor de donar. Así que sea un tiempo de bendición para todos nosotros y como dijo nuestro bendito Yeshua, es más bendecido dar que recibir. Shabbat Shalom. Buenas noches.